nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vemos que en el capítulo 17 de San Lucas, nuestro Señor sana a 10 leprosos. La lepra es un cáncer de la sangre, es una cosa muy fea, muy fea, muy horrible. Cuando ataca la sangre es cáncer y poco a poco uno pierde uno tras otro todos los miembros del cuerpo. Pierde los ojos, pierde las orejas, pierde la nariz, pierde la mano, una podredumbre. El padre Damián, que fue el apóstol de los leprosos en las islas Hawái en el siglo XIX, dijo que la primera vez que entró en la choza de un leproso, el primer movimiento fue vomitar de lo asco que sentía allí. Entonces los leprosos en la antigua ley, y siempre de hecho estaban excluidos debido al contagio de la compañía de los sanos. Y tenía una campanita, tocaban la campanita y decían: aléjanse, soy leproso, para que no te contagies. Entonces, estos pobres 10 leprosos, Dios habla a los corazones, aunque sin palabra humana, saben algo de Jesús, algo se escucha, aunque esa distancia se escucha, y bien se acercan a nuestro Señor y alzaron la voz diciendo que Jesús, que significa Dios Salvador, Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Una oración cortísima, pero muy profunda. Jesús, Maestro, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia significa ve a nuestra miseria. De tu corazón, la palabra misericordia viene dos palabras. Cor dice el corazón y la miseria. El corazón que se inclina hacia la miseria ajena. No dice otra cosa, pero ¿qué puede decir más? Ten misericordia de nosotros. Mire cómo estamos. Y nuestro Señor, conociendo su deseo y escuchando su oración, bien, solamente dice también poquísimas palabras. Él, al verlos, dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. El sacerdote, en el Antiguo Testamento, tenía que examinar al leproso para ver si estaba sano o no. Si estaba sano, le daba un certificado y le mandaba a hacer un sacrificio de acción de gracias. Hoy diríamos, hacía celebrar una santa misa. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Y bien, con la palabra que dijo nuestro Señor, los sana, y mientras iban, miran su cuerpo y ven que están sanos. ¿Y qué hacen? Y bien, eran varios, ¿no? Aceleran el paso, podemos decir, poner la quinta velocidad para ir ver a los sacerdotes, recibir el certificado e ir a su casa. Y después ir al templo a hacer el sacrificio de acción de gracias. Pero pasa algo, y esto para nosotros es muy importante. Mientras iban, dice el Evangelio, quedaron sanos. Y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces. Da gracias al Señor, canta de alegría. Y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano, de los herejes para los judíos. Era samaritano. Pero nuestro Señor dijo entonces: ¿pero acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Ahora es nuestro Señor que se queja. ¿Y los otros 9 de dónde están? No hubo quien regresara a dar gloria al Señor, sino este extranjero. Y le dice una palabra de consuelo extraordinario: levántate, porque estaba de rodillas dando gracias todavía. Levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Queridos hermanos, estos hombres, los 10 tenían fe, por eso pidieron a Jesús su sanación. Pero aquí vemos que esta fe del samaritano está acompañada de la gratitud, de la acción de gracias. Es un hombre agradecido con el Señor. Y bien, nosotros cuántas veces olvidamos de dar gracias al Señor.
Seguramente, espero que nadie, pero lo digo para que si alguien lo hace, no lo haga más. Seguramente la mañana al levantarse, en lugar de ponerse de rodilla, decir en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche, te pido ayuda, misericordia, protección para este día, etcétera. Seguramente rezar al Padre nuestro lentamente, el Ave María, y pedir la bendición de Dios sobre el día, para guardarlo de todo pecado, toda maldad, todo accidente. Seguramente en lugar de hacer esto, ¿qué hacen? Toman su celular y miran qué hay. Miren, es peligroso esto, es peligroso. Entonces, queridos hermanos, nacimos, gracias a Dios, en una familia cristiana, católica, fuimos bautizados, confirmados, Santa Comunión, unos casados por la iglesia. Todo eso tenemos que agradecerlo al Señor. Nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras cualidades, nuestras cualidades, sí, nuestros talentos, todos son dones de Dios. Debemos gracias al Señor. Cada quien tiene unos talentos, debe hacerlos fortificar, pero todo lo debemos al Señor. No seamos agradecidos con el Señor. Quiero también decir que la lepra es imagen del pecado. Imagen del pecado. Hubo santos que recibieron un don de Dios y olían si alguien estaba en gracia o en santidad o en pecado. Y estos santos pedían al Señor de quitarles este don para no volverse locos. Cuando veía personas, hombres, mujeres, perfumados, bien vestidos, hermosos, alocados, etc., pero a 10 metros del centro olía el azufre del infierno en el alma de estos pobres por el pecado mortal. El pecado mortal, queridos hermanos, es algo tremendo. Su nombre lo dice. Si usted recibe 5 balazos en tu corazón, estás muerto, cadáver. Si un tráiler pasa sobre tu cuerpo, bien te hace pedazos, estás muerto. Y bien lo mismo, el pecado mortal realmente abre delante de nosotros la puerta del infierno y cierra la del cielo. No hay catástrofe, no hay calamidad pública y privada que puede compararse a un solo pecado mortal. Una persona que tiene lepra es nada, la lepra en comparación al pecado mortal, que es millones de veces peor. Una persona que es paralítica, que tiene, no sé, cáncer, sida, COVID, de todo lo que quieran juntos, y llagas tremendas sobre su cuerpo, que huele tan feo que uno no aguanta, y bien es nada en comparación al pecado mortal. Pero como no se ve el pecado mortal en el cuerpo, y no tenemos ese don de oler la azufre del infierno, pensamos que es normal. Y debido a la decadencia monstruosa de nuestra sociedad cristianizada, universalmente hablando en las Europas, en las Américas, el cristianismo católico está por suelo en muchos lugares y sectores, pensamos que es normal lo que pasa. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo peca, todo el mundo... Espere, Señor. Si todo el mundo tiene cáncer, tiene COVID, tiene sida, tiene lepra, ¿y qué? Todos sufren. Una persona tiene cáncer, otro tiene lepra, el otro tiene COVID, el otro tiene heridas tremendas, y usted tiene un dolor tremendo de muelas, ¿sufres igual? No es porque todos sufren, pues es el pecado, que usted tiene que hacer el pecado. Hoy, por ejemplo, dando un ejemplo, un hombre por desgracia se casa abandonado por la esposa, o una mujer se casa abandonada por el esposo. Casados como Dios manda, bendecidos por la iglesia, bien. Y bien, gente que uno les daría la comunión así como niño inocente de 6 años, impulsa el pecado, vuelva a hacer tu vida, eres joven, no hay problema. ¿Ves? Claro que hay problema. ¿Qué dice el Evangelio? Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Somos cristianos. Hemos hecho un pacto con Cristo. Una mujer soltera ya tiene 38, 40, oye, hágate un hijo, no quedes sola. Sí, pero ¿cómo va a ser un hijo sin casarse como Dios manda? ¿Es pecado de fornicación? ¿Es pecado de impureza? ¿Es pecado que ofenda a Dios? ¿No fornicarás? ¿Cómo usted puede incitar a una persona al pecado? ¿Acaso eres un demonio?
Claro que es un demonio, instrumento del demonio. Usted presta tu palabra al demonio para que impulsara esta pobre alma al pecado grave. Pero quería que tuviera un hijo. Sí, pero entonces que se case, que funda una familia, no hay ningún problema. Pero hacer hijos así a la ligera, sin familia formal, es pecado mortal. Empieza con pecado mortal y etcétera, etcétera, etcétera. El pecado mortal, que hermanos, hoy es el pan cotidiano de las sociedades. Todos los medios, o casi, impulsan el pecado. La tele, el cine, las redes sociales, las modas, los amigos, donde hay 3 o 4 tontitos que se juntan, tienen que hablar de impureza, de mujeres, pornografías, otras porquerías. Ustedes como cristianos no deben participar en esas cosas. Cuando empiezan las cosas, muestren una cara de serio, diciendo, oye, ¿no tienes vergüenza? ¿Y para qué todo eso? Niños chiquitos, hasta en la primaria, compañeros van a enseñarles porquerías y medias para iniciarlos al pecado. Digan a sus hijos que se cuiden. Pecado mortal, queridos hermanos, no es cualquier cosa. San Pablo, uno de los grandes últimos profetas del Nuevo Testamento, porque los apóstoles, no olvidemos, son profetas del Altísimo, mediante el cual Dios nos dio la última revelación. Y bien, San Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, siguiente, dice esto, 1 Corintios. Hermanos, no vivan en la ilusión mental, en la mentira, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los rapaces, usureros, banqueros, ni los afeminados, ni los sodomitas, homosexuales, ni los mentirosos, chismosos, heredarán el reino de los siglos. Es algo serio. Y hoy, porque muchos lo hacen, que no hay problema. Sí hay problema. Y problema gravísimo. Sobre todo cuando esos pecados están hechos por los cristianos. Que los paganos pecan, claro, es gravísimo lo que hacen. Pero al menos ellos no conocen la ley de Dios. No tienen los mandamientos, no tienen el evangelio. Nosotros que fuimos bautizados, ungidos, santificados, templo y morada del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que expulsemos el Espíritu Santo de nuestras almas para dar lugar al demonio? Ahora, ¿cómo podemos expulsar esta lepra? Bien, queridos hermanos, por la sangre de Cristo. Nadie puede borrar el pecado sino Cristo. ¿Y cómo Cristo va a borrar el pecado? En la iglesia mediante los sacramentos. La salvación que Cristo mereció en la cruz por nosotros, la comunicó a su iglesia en la persona de los 12 apóstoles y los 7 sacramentos. ¿Qué decir de católicos que se bautizan y después adiós, chao? Si acaso a los 15 años vienen a pedir confirmación. ¿Y qué pedir del confirmado que va a confirmarse, nunca más regresar a la iglesia? Eso no vale nada. Es peor para él todavía. ¿Qué decir del cristiano que da prioridad a las cosas del mundo y no a la ley de Dios? Andamos mal. ¿Cómo dije, libertados del pecado? Y bien, si hemos pecado después del bautismo, hemos renunciado a la vida eterna. Un solo pecado es como un balazo, ¡pum!, en el corazón, estás muerto. Es algo serio. Cuando nuestro Señor dice, el que se fija en una mujer codiciándola, ya adulteró en su corazón, aunque esté 100 metros lejos. Es adulterio. Pero también dijo, hay de los escandalosos, hay de los que impulsan el pecado. Toda muchacha, toda mujer, bien mal vestida, provocativa, bien es escandalosa. Si por su culpa 10, 15, 50, 100 tontos pecan mirándola, bien ella mató a los 100 personas. Hizo los 100 pecados mortales. ¿Por qué? Porque es escandalosa. Que los escandalosos desaparezcan, dice, el fondo del mar. Ponga, no sé, 10,000 kilos en el cuello de una persona, al fondo, y nunca más va a flotar. Hoy, ¿cómo se visten las mujeres católicas? ¿Cómo visten?
Espere. Ay, pero padre, hace calor. Sí hace calor, ¿eh? Queridos hermanos, nadie está dispensado del pecado. Una mujer cristiana debe vestir cristianamente, cubrir sus pechos, sus espaldas, sus hombros, cuando está sentada tener las rodillas cubiertas, no enseñar medio cuerpo como mujer de mala vida, nada de esos pantalones bien apretados que enseñan todo. Son pecados graves, pecados que ofenden a Dios, pecados que contentan al diablo. Y mientras más hay pecados, más el diablo tiene poder. ¿Qué es lo que da poder al diablo? Es el pecado. El demonio en sí es un fracasado, es un miserable, pero lo que le da poder sobre los hombres, las sociedades, las familias, es el pecado. Y mientras más hay pecados, más el demonio tiene poder. Y hoy llegamos a tanto que hasta los pecados que claman el cielo están legalizados en varios países. Casar hombre con hombre, corromper a los niños desde primaria, desde kinder. Esto es luciferino, queridos hermanos. Por eso tenemos que cortar con las redes sociales, cortar con la tele y los periódicos mentirosos. No intoxicarnos escuchando todas esas mentiras. El que sigue la tele, los periódicos, etcétera, se intoxica, es un loro teleguiado y manipulado. Y de las redes hay lo bueno, hay lo malo, hay de todo. Cuídense. Si usted tiene debilidades de pecar y matarte por las redes, corte con esto. Si usted recibe mensajes u otras cosas de disque amigos, bloquear a esas personas, queridos hermanos. Un solo pecado mortal abre la puerta del infierno, cierra la del cielo, expulsa la gracia del Espíritu Santo y nos hace miserables. Ahora hay gente que dice, pero padre, cuando estaba en pecado no tenía problemas. Ahora que me confieso, comulgo, me casé por la iglesia, tengo problemas. Buena señal, hijo. Buena señal, significa que andas bien. Significa que el demonio está fuera. Los santos dicen, cuando una persona que camina el camino de Dios tiene tentaciones, es bien buena señal, significa que el enemigo está fuera de su alma. Cuando está dentro, ¿para qué va a tentarte? Ya estás en sus garras. Entonces, cuidado, la lepra del pecado es horrible, es terrible. Por favor, límpiense del pecado. Límpiense del pecado. Santo cura de Ars, que confesaba 15 a 17 horas por día, dijo, si Dios permitiera a un sacerdote ir a la puerta del infierno, todos los condenados gritarían sus pecados para ser libres. Pero ya no es posible. Una vez que el alma se parte del cuerpo, o se salva o se va al infierno. No hay tercera solución. Y los que se salvan o van al cielo derecho, inocentes, penitentes, o van al purgatorio, después suben al cielo. Pero los que mueren en pecado mortal es el infierno para siempre. Y no es cualquier cosa el infierno. Ahora, unos pueden decir, pero padre, hay unos que dicen, no creo en esto. ¿Ok? ¿Y qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Acaso nuestra palabra cambia la realidad? Yo puedo decir, ahora hace muy frío. ¿Se hizo frío porque dije ya frío? No. Las cosas son las que son, hermanos. Avivamos nuestra fe. Por favor. Termino con unos consejos prácticos. Llenen su mente de pensamientos cristianos. Pues el cristiano es católico, cristiano auténtico. Lean el catecismo que da una visión clara de las cosas. Lean el Evangelio, Nuevo Testamento especialmente. Lean la vida de los santos en sus escritos. No pierdan su tiempo con las redes sociales en muchos puntos. Cada vez que tengan la posibilidad de confesarse, confiésense, comulguen. Los que no están casados no juegan con su futuro. El novio o la novia no es esposo. No sean tontos. Los que están casados no tengan contacto con personas que pueden causar tu ruina. Para el casado, la casada, los otros hombres, otras mujeres no existen. Los jóvenes hijitos no tienes nada que hacer en discotecas o bares o lugar de pecado.
Cuando está el trabajo, no sea bobo, sea hombre de carácter. Usted fue ungido por el Espíritu Santo en tu bautismo, tu confirmación. No sea cobarde cuando gente te impulsa el pecado. El cristiano debe conocer solamente 3 caminos. Su familia en sentido largo, amplio. Su iglesia, su trabajo y punto, o su escuela. Los cristianos no tienen nada que hacer en discotecas, bares, lugares de prostitución. Cuidado, podemos morir en cualquier momento. No sabemos ni el día ni la hora. Un accidente, un balazo, un terremoto, un derrame, cualquier cosa. Cuidado, hijitos, cuidado. Y para que sepan que lo que estoy diciendo se apoya en el Evangelio, refresco su memoria. Si tu mano, tu pie, tu ojo es ocasión de pecado, ¿qué hago con él? Córtalo, arráncalo. Si una amistad, un amigo, una red social, un contacto, una ropa, esa no conviene, corte con esto. Termino la confesión que nos da. Bien, expulsa el demonio, expulsa el pecado, cierra la puerta del infierno, ábrela del cielo, nos hace hijos de Dios, alumbra nuestra alma. San Antonio María Claret, en sus libros explicando los ejercicios espirituales de San Ignacio, dice: en diformidad, un alma en pecado mortal y un demonio son iguales. Son iguales. Si nuestros ojos vieran un demonio, haríamos paro cardíaco. Si nuestros ojos vinieran un alma en pecado, haríamos paro cardíaco igual. Por eso el demonio tiene mucho miedo a la confesión. Todo lo que ganó con sus mentiras, sofismas, engaños, bien lo pierde en la confesión. Queda expulsado como un vil ladrón. Por eso aprovechen. Pero después de confesar, cuidado, hago una paréntesis. Si usted se confesó, el Padre da una penitencia, está bien. Comulgue, no espera hacer la penitencia. Si puede comulgar, comulgue el mismo día, en ese momento. No espere, eso no es necesario. Lo hace después de tu penitencia si no tuvo lugar. Pero después de la comunión, la confesión, comulguen, hermanos. La comunión no es cualquier cosa, nos da antídotos contra el pecado. Antídotos. Como la comida, la bebida, el descanso nos dan salud, así la confesión, la oración, la comunión, la lectura espiritual nos dan salud mental y espiritual. Nos dan antídotos contra el pecado. No es posible a una persona casada o soltera guardar castidad, virginidad, seriedad cristiana sin la confesión, sin la oración, sin la comunión. Por lo tanto, los que pudiendo confesarse, pudiendo comulgar, no lo hacen por flojos, pierden mucho. Hacen daño a sí mismo, a su familia, a su patria, a la iglesia, a la generación actual y a la generación futura. Nuestra mediocridad también será juzgada por Dios. Nuestra tibieza será juzgada por Dios. Cuidado. Entonces pidamos, Señor, que sus hermanos de vivir cristianamente, vivir como Dios manda, vivir según el Evangelio, vivir según el pacto que hicimos con Cristo el día del bautismo. Renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Amén.